Voces del Territorio, un espacio fruto del primer taller de podcast de la Municipalidad de La Cisterna en el marco del centenario de la comuna. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Voces del Territorio, que realizamos cisterninos con la colaboración de la Municipalidad. En esta oportunidad nuestro equipo son Piero Fasola, como nuestro panelista municipal, Hernán Gijón, como nuestro profesional y experto tras bambalinas, y Eduardo Ondana, que les habla, como el panelista vecinal. Al vivir, trabajar y ser parte de la comuna, buscamos fomentar la comunidad y la voz de nuestros vecinos y vecinas. Hoy hablaremos sobre el municipio, o las municipalidades, y entrevistaremos algunas voces de este territorio. Y para eso vamos a contar una breve historia, muy condensada, de 500 años de historia. Y esto empezó en 1541, cuando llegaron los españoles, como decían, el Flaco y el Indio. Pedro de Valdivia funda Santiago y crea el primer cabildo. Era una especie de municipalidad colonial, un grupo de españoles que decidían sobre impuestos, justicia y cómo mantener el orden. Todo para los intereses del rey, obviamente, y sus terratenientes, claro. En 1891, después de la independencia, se crean las municipalidades autónomas, tal como las conocemos. Pero ojo, solo los hombres dueños de la tierra podrían participar. Las mujeres, los trabajadores y los pobres obviamente no tenían ni voz ni voto. Y para 1925, con una nueva constitución, las municipalidades ganan más funciones y en ese contexto nace La Cisterna, hace 100 años, para administrar zonas que dejaron de ser rurales y crecían como espuma alrededor de las grandes urbes. Chile se va llenando de comunas y han pasado las últimas décadas de 80 a 250 en muy poco tiempo. Para el periodo del 73 al 90, llega la dictadura y con ella se eliminan las elecciones municipales. Los alcaldes ya no eran elegidos por la gente, sino impuestos por el dedo, ¿no es cierto? Y recién en 1986 se eligieron los concejales, mientras que el alcalde era designado. Para su término de esta dictadura, en el 92, el alcalde dejó de ser designado y pasó a ser elegido, pero por y entre los mismos concejales municipales que habían sido electos. Y no fue hasta recién el 2004, recién al siglo siguiente se podría decir, cuando volvimos a votar directamente para elegir alcalde de la comuna. Y bueno. Hoy en Chile tiene 345 comunas organizadas por regiones y provincias. Las municipalidades están para ayudar en cosas concretas. El agua, la luz, la basura, los permisos de feria, antiguamente administrar los liceos, las postas, todo el tema de salud, y sobre todo para impulsar la participación ciudadana, ya que es un poco la razón de por qué estamos acá. Porque la democracia no es solo votar, es ser parte de lo que pasa en tu territorio. La Cisterna trabaja día a día para gestionar las necesidades cotidianas de su territorio y su gente. Y en el marco del centenario comunal presentamos la voz de nuestro alcalde, Joel Olmos, quien tiene el honor de guiar la municipalidad en este momento histórico del centenario, que aquí nos acompaña, como pueden ver en cámara. Hola. O escucharlos. Hola, alcalde, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Con un poco de frío, pero contento de que este programa llegue a muchos vecinos para que nos conozcamos y podamos también ser conscientes de algunas cosas que pasan en la comuna. Entonces, bienvenido a las Voces del Territorio. Bienvenido a Voces. Gracias. Alcalde, cuéntenos un poco de usted. ¿Qué es y cómo nace su historia en La Cisterna? Sí, yo nací en La Cisterna. En realidad nací en el Barros Luco, que es San Miguel, pero siempre viví de pequeño acá. En la educación básica estuve en varios colegios, acá en la Plaza de los Bomberos, después en el Naciones Unidas, después estuve en el San Philip of Neri, en realidad tiene el tremendo nombre, pero en realidad es un colegio la mitad de lo que es Naciones Unidas. Y después ya más grande me fui al centro a estudiar, pero siempre tuve una vida de barrio. Viví acá en Avenida Francia, después viví en Augusto Viaut, entre Industria y Letras, entonces toda mi infancia se dio en estos barrios. Y antes de mí estuvieron mis padres y mis abuelos que vivían desde los años 50 acá. Entonces, mi abuelo vivía frente a la Feria de Industrias por Brisas con mi padre y mi madre en Francia, en la casa donde estoy yo hoy.
Entonces ellos se conocieron en el barrio, así como me contaban cuando mi papá murió hace muchos años, pero me contaba que un día iba caminando mi mamá y mi papá conversó con ella, ahí, típico amor adolescente, ¿cierto? Y mi abuelo fue uno de los fundadores del Club Biaut, allá en Industria con Italia, y mi abuela de madre tenía una gran participación social también en grupos de adulto mayor de la comuna, siempre era una persona que organizaba cosas, así que hay toda una historia social en cuanto a cómo mi familia se relacionaba con este barrio y cómo somos desde hace muchos años parte de una historia que nace hace 70 años, más de 70 años prácticamente. Toda la vida prácticamente, casi los mismos años que la comuna. Sí, claro. Yo igual me fui varios años a ir al centro, pero siempre con el anhelo de volver al barrio porque me cargaba eso de que no tenías idea quién vivía al frente tuyo ni al lado tuyo, sino que había una vida muy desarraigada, no como acá que tú conoces a toda la gente del barrio, al almacenero que es hijo del anterior, que ya no trabaja porque está muy mayor, pero está su familia ahí. Entonces, este concepto de barrio y de arraigo, de compartir una historia común es algo que me motiva mucho y yo ahora estoy comprándome una casa acá cerquita también porque me pienso quedar acá en la comuna, no pienso ir a ninguna otra parte. Muy bien. Y dentro de sus inicios usted contaba que su madre participaba de organizaciones, pero por lo que me han contado también, usted participó de organizaciones comunitarias. Antes de llegar a alcalde, ¿cómo fue esa historia? Si yo terminé de estudiar ingeniería, estudié un tiempo magíster también, y siempre tenía la idea de cómo conciliar esto de la vida profesional con una vocación más social, de servicio social y político. Entonces en la universidad fui dirigente estudiantil, presidente de Ingeniería de la Chile, senador universitario con Gabriel Boric también, fuimos parte del Senado de la universidad. También fui consejero FECH, entonces no, venía de un lugar de la política bien elitizado, que es la universidad, como uno mucho más radical también. Y siempre tenía la aspiración de ver cómo mejorar las cosas que pasaban en nuestro propio barrio, en nuestra propia comuna, porque uno miraba y parece que no pasaba mucho, en el sentido de no se veían grandes cambios, entonces había siempre una aspiración de aportar también con la formación profesional para transformar una realidad que es bien difícil. Yo trabajé varios años en la Aurora en proyectos de educación popular, constituimos un centro cultural, constituimos también organizaciones deportivas en otros lugares, recuperamos juntas de vecinos, hasta que llegué después de varios años de trabajo, a ser presidente de la Junta de Vecinos. Antes fui presidente de la División Comisora de Cuentas, comisión electoral, fui un montón de cosas. No es que llegué y fui presidente de un día para otro, sino más de 10 años de participación en ese espacio y en otros de la comuna. Entonces, yo creo que el germen que pavimentó ese camino a nivel local fue la llegada, el cierre de colegio del 2013, donde Rebolledo cierra al Sergio Silva Acuña, la básica del Portal y el ministro Otón Cifuentes, otro liceo que había acá. Y eso generó una resistencia organizada de vecinos, de apoderados, de dirigentes, de profesores, que fue, también estudiantes sin duda, y fue la primera vez que existió un movimiento político en la comuna originado en un conflicto local y no en estos conflictos nacionales de la lucha por la educación o por otros temas que son bien legítimos también. Transversal. Claro, y que era de resistencia a esta decisión arbitraria que finalmente de un día para otro deja a los niños en la calle sin ninguna explicación. Y que después fue madurando hasta las luchas por la defensa de los barrios, contra la inmobiliaria y esta destrucción cuando llegan los edificios. Entonces partí en un proyecto colectivo que involucraba a varios actores sociales de la comuna que fueron articulándose para resistir a este monstruo municipal que actuaba en total impunidad y con total autoritarismo también, sin dar ninguna cuenta de las decisiones que tomaba y que afectaba la vida de todas las personas de manera muy importante. Alcalde, desde su experiencia, porque este ya es su segundo periodo como alcalde, ¿puede contarnos de qué trata su labor como para que los vecinos puedan entender y cómo es la mirada del rol de la municipalidad
Y finalmente, ¿qué cree usted que nos falta como Estado para potenciar más los gobiernos locales? Sí, en cuanto a la labor, uno mira todas las cosas como ingeniero, pero cuando uno piensa desde cómo mezclar un proyecto tan ideológico como es el municipio comunitario con la gestión local, lo que uno piensa inmediatamente es cómo mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas de nuestra comuna, en especial de aquellas que más lo necesitan, ¿cierto? Porque no es lo mismo la gente que tiene solucionada su subsistencia que aquella que tiene problemas para ella, pensando en generar oportunidades para las generaciones que vienen. Posiblemente nosotros no vamos a ver todos los beneficios de las decisiones que estamos tomando hoy día, pero sin embargo, a pesar de eso, en un gesto solidario y comunitario, llevamos a cabo este proyecto que busca intervenir el espacio público, la seguridad y la salud, con algunos elementos diferenciadores de este proyecto que tienen que ver con no tan solo la transparencia, la probidad, el profesionalismo de la función pública y la innovación pública, la rendición de cuentas, la modernización, sino también con lo que se llama la concientización y la movilización de las personas, es decir, salir de este ideario materialista, individualista imperante y lograr generar una red y un tejido social, contribuir a generar un tejido social, de manera que las personas sean capaces de ayudarse entre ellas, sus comunidades, y tener un proyecto y un trabajo conjunto con el municipio para que así podamos abordar desafíos cada vez más complejos que permitan cambiar nuestras condiciones de vida. Entonces el municipio comunitario no solo es modernizar la gestión, profesionalizar la gestión, transparentar la gestión, sino es generar conciencia y sobre todo movilización para trabajar en conjunto. Porque en el fondo un Estado que interviene desde arriba de las cosas, ya sea a través de un municipio o cualquier política pública, no funciona, no es efectiva si no tiene una base social que le permita permear las necesidades más importantes de la población y no ser ajenos a ella. Y en ese sentido, ¿qué le falta al Estado para potenciar más los gobiernos locales que existen hoy en día, digamos? Sí, acá hay varios fantasmas o varias cosas que se plantean a veces que tienen poco sentido. Por ejemplo, los alcaldes siempre dicen yo quiero más autonomía, quiero más recursos, y uno empieza a mirar los municipios y parece que las plata se va por un saco roto. O al alcalde anterior llegamos, estaba lleno de operadores políticos acá que entregaban un informe de media página escrito a mano, ¿cierto? Entonces, no queremos más recursos para que no se noten que se gastan, ¿cierto? Y se queden en la burocracia, sino nosotros creemos que el gobierno local como primera línea de las necesidades más sentidas y importantes de la población, seamos capaces de generar servicios y productos sociales que permitan a las personas mejorar sus condiciones de vida. Entonces, cuando uno mira la historia del Estado, el municipio tradicionalmente ha sido una importante fuente de corrupción. Miren lo que pasa en San Ramón, este narcomunicipio, ¿cierto? Con los narcotraficantes metidos en la municipalidad y aparte de trabajando ahí, generando redes para ampliar el poder del crimen organizado para controlar sectores de la población. Entonces, los municipios no han tenido una buena historia. Y, sin embargo, a pesar de eso, por la naturaleza de relación con la comunidad, debieran ser un espacio de articulación de política pública donde empiece a eliminarse esta pequeña brecha que hay entre lo que hace un ministerio, ¿cierto?, o un Estado, sin conexión con lo territorial. Entonces las políticas muchas veces fracasan porque no tienen una estrategia de inserción territorial que permita llegar con los recursos a las personas que lo necesitan y finalmente los recursos se terminan gastando en la implementación humana de la política, pero no en la generación de productos y servicios para las personas. Entonces siempre nuestro foco está en pensar cómo somos capaces de agregar valor, es decir, de mejorar los procesos para que el recurso llegue a la persona. Un ejemplo bien interesante es esto de las canastas de alimentos, que cuando llegamos habían filas hasta la Gran Avenida, ¿cierto? Entregábamos una canasta de alimentos horrible de 13.500 pesos y hoy día estamos entregando tarjetas de alimentos de 33.000 pesos donde las personas eligen los productos que van a consumir, carne, queso, jamón, cosas que no se pueden entregar en una canasta, es decir, un
beneficio de mucha mejor calidad en cuanto a que responde mejor a la necesidad de las personas, pero también a través de un proceso que es esta tarjeta, que es mucho más efectivo, porque no había dónde dejar todas las canastas de alimentos que se entregaban, que no eran tantas. En cambio ahora estamos entregando más de 10.000 beneficios más, que son el doble de lo que se entregaba antes, y hicimos desaparecer las filas y la espera gigante que había, a pesar de entregar más de 10.000 atenciones más de lo que entregaba el municipio anterior. Entonces, quintuplicamos el gasto social solo en el ítem de asistencia a través de tarjetas y otros más, pero eso da cuenta de un municipio que busca dar una respuesta a una necesidad muy sentida de la población justo en el término de la pandemia, a través de un producto de mejor calidad y que es mucho más eficiente desde el municipio en su gestión para entregarlo a quien más lo necesita. Se entiende. Sí, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, ahora vamos un poco con para entender mucho mejor su rol, conocer un poco los objetivos de los alcaldes. Y hay una ley, que es la ley 18.695, que establece la máxima autoridad, establece que el alcalde tiene que ser la máxima autoridad municipal. Él es encargado de la comuna y representante jurídicamente. Además, es electo por 4 años y pudiendo ser reelegido por 2 periodos. Por tanto, pudiese estar hasta 12 años en el cargo. Sus funciones principales son los servicios básicos de aseo, luminaria pública, mantención de áreas verdes, el desarrollo local, la planificación urbana, los permisos de construcción, por ejemplo, y las emergencias, coordinación con el Senapred, lo que antes era la Exonemi, y otras organizaciones. Sí. Bueno, queremos recordar que a quienes nos escuchan y que se están uniendo a esta comunidad de Voces del Territorio, que en este capítulo de hoy nos acompaña el alcalde Joel Olmos, así que hacemos el recordatorio de este podcast del día de hoy. Bueno, también los límites y dependencias que tienen las municipalidades son los recursos que, por ejemplo, dependen del Fondo Común Municipal, los aportes estatales que llegan a través de eso y los recursos propios que vienen de patentes, permisos, etcétera, que son los recursos que principalmente tienen las municipalidades. Y en la supervisión tienen la supervisión a través de la Contraloría General de la República, que es finalmente quien fiscaliza los recursos hacia la municipalidad. Bueno, y queremos seguir conversando con el alcalde Joel Olmos y conocer su lado más humano. Fue electo con el segundo periodo de la cisterna y le tocó vivir estos 100 años de la comuna. Entonces, alcalde, ¿qué lo motivó para este tremendo desafío de reelegirse y justo en este centenario más encima de la comuna? ¿Por qué decidió mantenerse como alcalde? Sí, bueno, nosotros, este es un proyecto colectivo, no soy solo yo, hay un montón de gente detrás que es gente muy profesional, muy comprometida, de calidad profesional que este municipio nunca vio, o el sector sur de Santiago tampoco, bien inédito, la calidad profesional de nuestro equipo. Y eso es algo bien importante de hacer notar, porque este municipio era un municipio muy atrasado de los 90, con más de 20 años de retraso. Hemos en este periodo creado 6 direcciones, una asociación de seguridad, ni siquiera existía la Dirección de Recursos Humanos, era un departamento, ni siquiera existía una dirección de seguridad, ahora tenemos dirección. Tenemos departamento de inspección, de seguridad humana, de seguridad pública, la Asociación de Seguridad, que es la tercera en constituirse en Chile, en el país. Solo había en el Barrio Alto y ahora en el sector sur tenemos una asociación de seguridad. Entonces había un esfuerzo muy importante por modernizar una gestión tremendamente atrasada. Ahora estamos implementando la licitación de Cero Papel para hacer todo el seguimiento de los procesos administrativos del municipio. Entonces, cosas que jamás se pensaron que iban a pasar en la cisterna, hoy día están pasando, y nos vamos a constituir un referente de calidad, yo creo, a nivel nacional con este tipo de iniciativas. De hecho, ya constituimos un centro de gobierno también y estamos haciendo cosas que nadie está haciendo. O sea, comunas con muchos más recursos sí, pero como una comuna pequeña logra, a pesar de las dificultades, instalar prácticas reconocidas a nivel nacional, y algo importante. En salud, por ejemplo, tenemos mucho reconocimiento producto de los cambios que hemos hecho, y eso obedece a un esfuerzo sistemático de estos equipos para impulsar esta política. Saqué 10.000 votos más que la vez anterior, es decir, un 100% de crecimiento. Significa que
a un grupo de personas le hacía sentido esto de municipio comunitario y eso es importante hacerlo notar. Y yo creo que la motivación que tú preguntabas tiene que ver con ser capaz de cambiar la vida de las personas, como creer que somos capaces como equipo de hacer una diferencia en esta inercia de mediocridad, de corrupción, de apatía hacia las dolencias de las personas para instituir algo mucho más asociado a lo que las personas necesitan, en especial las que más lo necesitan, los apoyos, generando oportunidades para las generaciones que vienen. Y desde mi lado religioso también, yo fui militante evangélico en la universidad, del Grupo Bíblico Universitario, fui encargado en Ingeniería en la Chile del Grupo Bíblico Universitario, de hecho, coordinador a nivel zonal también allá, y siempre estaba esta vocación de cómo expresar este amor al prójimo, ¿cierto?, de la fe, como todas las religiones tratan de hacer también, de manera material, y cómo yo salgo de mi lógica individualista y soy capaz de mirar al que está al lado mío. Y eso es algo interesante de pensar porque se hace a través de la política, que es un espacio muy difícil en el sentido que es muy difícil explicarle a un vecino que no puedo preocuparme personalmente de que le corten la rama del árbol porque estoy preocupado de que tengo 2.500 luminarias apagadas en la comuna. Entonces, ¿cómo le explico eso? Vecino, en realidad su problema es importante, pero tengo que preocuparme de resolver el problema de la luminaria, que pasamos de tener 2.500 luminarias apagadas en la comuna hoy día cerca de 100. Es decir, pasamos de un 30% de falla a una cantidad mucho, mucho menor, y eso significa menos asaltos, menos caídas, menos accidentes. Es decir, esta tentación de resolver los microproblemas que finalmente no terminan cambiando nada versus los macroproblemas que son los problemas de toda la comunidad. Entonces, el ejemplo de la luz es algo muy importante porque cuando llegamos al municipio había una deuda de 5.000 millones, 3 juicios, y nosotros a través de meses de trabajo de ingenieros, de abogados, llegamos a un acuerdo con Enel que nos permitió cambiar, descartar este sistema de telegestión, instalar sensores de luz y acabar con las luces apagadas en la comuna, que era un dolor de cabeza tremendo. Yo me iba a mi casa cerca de acá y veía todo apagado y decía, señora, ¿hasta cuándo no vamos a ser capaces de solucionar este problema? Y un problema que 2 periodos municipales atrás no lograron resolver y nosotros en menos de un periodo logramos hacerlo. Así que eso tiene que ver con una forma distinta de mirar la política, de cuáles son los problemas colectivos donde nosotros sí hacemos la diferencia versus aquellos problemas que siempre van a estar y que no van a cambiar nada de las condiciones estructurales del desarrollo de nuestra comuna, porque ¿qué comercio puedes tener si tienes la gran avenida apagada de noche o de tarde, ¿cierto? La gente no sale porque, no sé, te asaltan. Entonces, la capacidad de mirar los problemas con una sensibilidad que permita salir de esta lógica de pequeño problema o de grupos de interés que a veces capturan a los municipios, también es algo interesante. Pueden ser la gente de la feria, la gente del comercio, la gente de las organizaciones que tienen un propio diario, pero nuestro deber, más allá de quedar bien con un grupo en especial, es cómo solucionar los problemas de toda la comunidad o los problemas que nos afectan de manera más transversal. Pasa lo mismo en la salud, pasó lo mismo en la educación, de todas aquellas cosas donde hemos hecho una diferencia significativa, son problemas más bien colectivos y de difícil resolución. Alcalde, yendo al tema de las organizaciones, ¿cuál es el rol político en el amplio espectro de la palabra que tiene en las organizaciones vecinales, las juntas de vecinos, los comités de seguridad, los comités de adelanto, todo eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo ve usted el rol político que se da en estas organizaciones? Sí, yo creo que nuestro proyecto es muy radical, así como alguien podría pensar que somos de los encapuchados, ¿cierto? De la radicalidad que planteamos, porque en realidad yo tengo una convicción de que el mundo está muy mal. O sea, vemos lo que pasa en Palestina, ¿cierto? El genocidio palestino. Vemos lo que pasa en Norteamérica con la persecución a los latinos y los cambios de las leyes de libre comercio, ¿cierto? Que veamos la noticia donde hay alguien un vecino que mata a otro por un celular o porque le rayó el auto, no sé. Entonces hay mucha violencia. Y la pregunta o la reflexión que yo hago es,
o la conclusión a la que llego es que existe una crisis de espiritualidad también, porque en el fondo no es una crisis material solamente, de que me falta para comer o que hay una concentración de la riqueza o el poder, sino que tiene que ver con lo más profundo de las personas. Porque yo creo que la vida es lo más valioso que existe en el mundo, todo tipo de vida. Y el respeto de nosotros, de las personas, a la vida, al medio ambiente, a los animales, es algo que debiera formar parte de nuestro ADN. Sin embargo, estamos llenos de monstruos y gente que no tiene ninguna valoración de la vida, y eso es algo muy, muy complicado de enfrentar. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es, a través del proyecto del municipio comunitario, es una forma distinta de ver la vida, donde salimos del individualismo, salimos del materialismo, del hedonismo también, y empezamos a mirar para el lado a quienes nos rodean y instalar el sentido comunitario. Su problema no es solo su problema, le decimos a los vecinos, es el problema de una comunidad. Resolvamos los problemas comunitariamente, porque el problema no se acaba cuando el municipio actúa, sino que existe algo que está mucho más profundo en las personas y tiene que ver con cómo nosotros colaboramos para que podamos vivir mejor. Por ejemplo, cuando llegamos habían muchas sedes cerradas durante 10, 15 años. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar para constituir un grupo de dirigentes que abriera esa sede. Lo que pasa en Renacimiento, lo que pasa en Nueva Boicolea, ¿cierto? En Calle Peró, sedes que estuvieron mucho tiempo cerradas con un grupo muy autoritario, ¿cierto? Que se creía dueño de eso y no hacía ninguna actividad. Y hoy día tenemos comités de seguridad que funcionan ahí, tenemos Salud en tu Barrio para entregar una atención de salud a la comunidad, hacemos las fiestas de los cumpleaños de los niños, la fiesta de Navidad, talleres para mujeres, servicios municipales. Entonces, finalmente, lo que hacemos es decirle a las personas, acá no basta con que nosotros vayamos a su casa, hagamos el hoyo, enterremos el árbol, si nosotros después venimos y está seco porque no lo regó. Necesitamos trabajar juntos y en equipo. Y cuando en los territorios empieza a renacer la participación y la recuperación de los espacios sociales y de las sedes para instaurar un proyecto de desarrollo del barrio, finalmente empiezan a surgir estas prácticas donde terminamos generando talleres de capacitación, ayuda a la comunidad, asistencias sociales, asistencias jurídicas, para que las personas puedan enfrentar los problemas que no pueden enfrentar solas, que pueden tener que ver con el hambre, con la salud, con la violencia intrafamiliar, con la falta de oportunidades para trabajar a través de capacitaciones, con distintas expresiones de violencia de este sistema que pareciera que quieren que nosotros estemos todo el día encerrados, mirando la tele, con miedo, con la reja, ¿cierto? Sin salir, desconfiando del vecino, desconfiando de las personas, de manera de evitar cuestionar que el ordenamiento existente hoy día está mal y que esta crisis espiritual también es cómplice desde el Estado. Es decir, cuando tenemos un Estado que no responde a las necesidades de las personas, que está para beneficiar a los más ricos, al servicio de los intereses de la empresa y de algunos partidos políticos, finalmente esa concentración del poder y de la riqueza termina generando monstruos que terminan destruyendo la relación social en vez de avanzar hacia algo más comunitario donde nos ayudamos. Sí. Y su labor como alcalde, ¿qué es lo dulce y qué es lo agraz o lo agrio que le ha tocado vivir, que pudiese contar así como desde su mirada? Sí, yo creo que lo dulce es cuando visitas a una vecina y te muestra el arbolito y te dice, mire, el año pasado me plantaron el arbolito acá y mire cómo está ahorita, tremendo árbol. Está contenta con el Y yo ahí así, cara de felicidad. Cuando me dicen, oye, hace 3 años que no lograba conseguir ir al médico y ahora voy y me atienden una vez al mes para tratar mi hipertensión, mi diabetes, mi lo que sea. Y recuperamos a gente que estaba con un pie en el cajón, ¿cierto? Cuando la vecina de la esquina me dice, oye, hace 4 años que ese alumno prendía y hoy día todas las noches sin falta prende y está mucho más seguro el barrio. Cuando veo al mundo social que organiza actividades en conjunto en beneficio de la comunidad. Ahora están organizando varias corridas, ¿cierto? Varias fiestas en beneficio de la comunidad de manera desinteresada, gratuita, voluntaria. Los vecinos dan de su tiempo, de sus recursos para ayudar y contribuir al desarrollo social. Yo cuando veo esos gestos digo, oye, estamos haciendo bien la pega, está funcionando esto, estamos saliendo del individualismo y estamos pensando más en colectivo. Y eso es algo que
que nos apasiona, más que el cero papel, más que... Porque por último los decretos llegan igual, se demoran pero llegan, pero cambiar la vida de las personas y la práctica de las personas es algo que es mucho más profundo y mucho más difícil de hacer. La conciencia, es una disputa de la conciencia al final. Y lo agrio. No. Yo creo que lo agrio es esta sensación de que no importa si eres bueno o malo, si eres esforzado o flojo, como que cualquiera se siente con el derecho de gritarte cualquier cosa. Me pasa muy poco a mí, pero lo veo en las redes sociales, en la televisión, como en el fondo El interpelar. no querer entender o no querer aceptar que hay gente que está haciendo un bien. ¿Te fijas? O desvalorizar, despreciar el trabajo de los demás, el esfuerzo de los demás. Siento que esos juicios sin fundamento, sin querer dialogar, solo desde la desconfianza, son algo que es muy agrio. Gente que hemos ayudado un montón, por cualquier cosa dice cualquier barbaridad, entonces uno dice, ¿vale la pena seguir ayudando a alguien que no entiende lo que estamos haciendo por ahí? Pero siempre vale la pena, porque en el fondo eso va teniendo resultado al final, pero es poco grato esto de que es el pago de Chile finalmente. Ah. ¿Te fijas? Es una mala forma de quizás de expresarlo, pero en la mente popular se entiende lo que significa, el chaqueteo. Claro, el chaqueteo. Es cierto, es una problemática que tenemos hoy en día. Yo creo que las redes sociales cooperan mucho en este clima de hacer el hate, claro, estar constantemente en ese proceso. Bueno, y estamos de vuelta y queríamos consultarle al alcalde, como alcalde del centenario de la cisterna, ¿qué mensaje le daría a las futuras generaciones que vienen en el próximo bicentenario, la próxima celebración? Sí, yo creo que debiéramos, la comuna se puede sentir orgullosa de que finalmente van a tener un municipio del cual no hay nada que avergonzarse, es decir, logramos terminar con un montón de situaciones espurias y modernizar una gestión. Vamos a constituir ahora la corporación, que es el último hito para tener un municipio mucho más moderno, y la unidad de renta también, pero son cosas... Estamos a punto de modernizar el municipio y no tener nada que envidiarle a Providencia, a Las Condes, en cuanto a la estructura administrativa. Es decir, este municipio dejó de ser un fiasco en cuanto a su capacidad de gestión, que era reconocido por eso. Es decir, el Servicio Sur nos lo dice, mira, un montón de problemas y que han logrado superar, y eso es algo importante. Y los trabajadores se dan cuenta de eso, y hoy día es como, yo trabajo en la cisterna y ya es otra cosa. Pero sobre todo conciencia de que al finalizar este periodo, que es el periodo del centenario, vamos a tener más inversión pública de lo que ha existido en toda la historia del municipio, de los últimos 100 años, o toda la historia de la cisterna. Vamos, además del CESFAM nuevo, el SAR y el COSAM, posiblemente vamos a tener un hospital, vamos a contar con un polideportivo. Un hospital vale 150.000 millones de pesos, un COSAM vale 3.500 millones, un SAR vale 2.000 millones, un polideportivo entre 10.000 y 12.000 millones de pesos. Entonces vamos a tener infraestructura inédita, las tapas de la estación intermodal de Gran Avenida con Vespucio, una explanada para un área verde, vale 3.500 millones de pesos por lado, 7.000 los dos. Es decir, el municipio de La Cisterna en su historia nunca ha tenido tanta inversión pública como la que va a tener al terminar este periodo. Entonces me da un poco de miedo eso, como digo, oye, tuve mucha suerte en realidad, porque llegamos justo en un momento donde logramos dar vuelta a una situación administrativa que nos permite estar habilitados para gestionar grandes proyectos. Vamos a recuperar la piscina para los vecinos. Yo me venía a los cursos de natación de la piscina, pero en el fondo lo que quiero decir es que estamos restableciendo una institucionalidad que no hay ninguna duda que va a estar al servicio de la comunidad, y eso es algo que forma parte de un proceso de modernización y de cuestionamiento al rol de los municipios que estamos tratando de impulsar en conjunto con un grupo de alcaldes, y que busca transformar la relación de los gobiernos locales con el Estado. Entonces formamos parte de ese diario.
Así que yo creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos y esperamos que se siga reflejando en cómo las personas perciben el municipio y son capaces de trabajar con nosotros, independiente de quien esté en el municipio, para que podamos como comunidad vivir mejor. Bueno, cambiando un poco de página, supimos que usted, alcalde, fue elegido como presidente de la Comisión de Diálogo Interreligioso de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cuál es la importancia de este nuevo rol y por qué cree que lo eligieron en esta función? Sí, bueno, me eligieron porque yo propuse la comisión cuando estaba Karina Delfino de presidente de la Asociación Chilena de Municipios, entonces era muy natural que yo fuera el presidente si yo di la idea. Pero en realidad tiene que ver con otra cosa más, y es que además de dar la idea, es porque nosotros cuando llegamos al municipio instauramos lo que se llama el diálogo interreligioso. Entonces, yo siendo evangélico no llegué acá y dije, ¿saben qué, chiquillos? Acá ahora son todos evangélicos y no quiero ninguna otra religión acá, ¿cierto? Y ahora nos cambiamos de chip. No, eso no tiene sentido. Porque en el fondo el diálogo interreligioso tiene que ver con cómo el Estado se relaciona con las espiritualidades. Y mi posición es que el Estado no debe negar las espiritualidades ni invisibilizarlas, sino que debe integrarlas para la vida pública. Es decir, ahí nos estarán un poco aparte las religiones con las espiritualidades, porque en el mundo espiritual hay diversas cosas que se escapan del mundo religioso propiamente tal. Entonces, claro. ¿quiere abarcar ir hacia allá también? Sí, por ejemplo... Para no confundir al público que dice, estamos abarcando la religiosidad. Nosotros acá tenemos comunidades de fe, ese es el concepto en vez de religión. Comunidades de fe evangélicas, católicas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajáis, tenemos un centro bajáis acá, hay comunidades musulmanas, hay comunidades judías, pero también si en algún momento se constituyen agrupaciones de otro tipo, de otras espiritualidades, también pueden tener cabida acá. Por ejemplo, lo que son los gnósticos o agnósticos. No necesariamente los vamos a excluir por eso, sino que si se identifican como una espiritualidad, nosotros podemos integrarla. O, por ejemplo, pueblos originarios también pueden incorporarse a lo que es el Consejo de Diálogo Interreligioso. Posiblemente esto va a evolucionar el nombre, algo que se llama Asuntos Religiosos y Espiritualidades. De manera que este concepto como de la oficialidad de una religión no sea un límite, sino que las espiritualidades puedan también incorporarse. O sea, ampliar ese concepto. Claro, es como una perspectiva también de inclusión y de escuchar la voz del territorio de alguien que piensa distinto y poder ponerse de acuerdo comunitariamente, aunque pensemos distinto. O sea, no llegar a odiar a otro porque opina otra cosa, sino llegar a poder entenderse y buscar soluciones en conjunto. Tenemos oficina migrante que apoya a la integración de los migrantes de la comuna, oficina de diversidad y ciencias sexuales, para trabajar con toda la diversidad sexual de la comuna también, oficina de pueblos originarios, ¿cierto? Oficina de la mujer, del adulto mayor, de la juventud y del diálogo interreligioso. Entonces, finalmente lo que hace esto es una declaración de que el municipio lucha contra toda forma de violencia, de exclusión y de discriminación, incluye a todas las personas, independiente de las espiritualidades, la diversidad sexual, el lugar de donde vienen, el dinero que tienen, el color de su piel. Entonces, independiente de todas esas consideraciones, nosotros incluimos a todas las personas y en las comunidades porque el rol del Estado es trabajar por la paz. Y la negación de la existencia del otro finalmente termina generando más discriminación y más exclusión que su visibilización en este diario de inclusión y visibilización. Entonces, algo bien revolucionario que a nivel mundial existe. Claro. Por ejemplo, existe la Agencia de Diálogo Interreligioso de Chile, que es una organización internacional que trabaja con la ONU y que nos ganamos un premio por ser el municipio que más ha avanzado en el diálogo interreligioso en Chile. Entonces, somos capaces en la cisterna de promover un acto por la paz por Palestina. Y ahora estamos organizando una oración por la paz donde va a ser incluida la comunidad judía también, como un actor importante
en su convocatoria o llamamiento para la paz y el término del conflicto hoy día en Palestina. O sea, unir dos situaciones, dos pueblos, dos conceptos muy complejos, unirlos. Es interesante esto, porque hoy día existen guerras religiosas y existen odios religiosos y discriminación. Yo lo veo así, hasta entre evangélicos existen, hay rivalidades. Entonces ahí uno dice entre evangélicos y católicos, evangélicos, católicos, mormones, ¿cierto? Entonces hay algo más profundo que tiene que ver con este concepto de en la mesa no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Claro. Y nosotros decimos todo lo contrario. Aquí se hablan todos los temas y no por eso nos vamos a ofender, nos vamos a pelear, nos vamos a marginar, sino que tenemos que ser capaces de expresarlo con respeto y en una perspectiva de tolerancia también. No porque a ti te gusta el Colo, la Chile, y yo te voy a decir, sabes que nada contigo, no. O porque tú no piensas como yo creo. Así no no se tiene avanza, sentido. finalmente. Exactamente. Sigue la separación en vez de las uniones. O sea, a fin de cuentas es como elegir la vida, que es lo que se intenta hacer en el largo plazo. O sea, con la mirada, con el eslogan, ese es súper potente. O sea, uno también tampoco es súper difícil de repente elegir la vida para uno mismo. Uno de repente se prefiere quedar en la procrastinación o en quedarse en no cuidar tanto su salud o pasarse a llevar. Entonces, si lo vemos en forma individual, también lo podemos llevar en forma colectiva y al revés también. El proceso, si se lleva de forma colectiva, podemos también involucrar a más gente para que se lo aborde y se cuide su salud. O sea, una forma integral. Sí, en general las personas que están más integradas a comunidades tienen mejor salud que las que no. Así es. Alcalde, estamos en tiempos de elecciones presidenciales y parlamentarias. Un tema que terminó ahora un ciclo hace muy poquito y se viene un nuevo ciclo. ¿Cuál es la mirada del escenario político actual que tiene usted hoy en día? Sí, yo soy humanista, de Acción Humanista, y hoy día estamos apoyando a Ginette Jara y ganó la primera Ginette Jara. O sea, estamos contentos porque nos sentimos ganadores, lejos de la soberbia, lejos del desprecio por quienes no ganaron, sino en una perspectiva de incluirnos también. Para mí es muy fácil eso, porque como siempre fui evangélico en la universidad y era discriminado por eso, entonces como que siempre pensé cómo puedo dar vuelta a esta situación y en vez de aislarme, ser capaz de integrarme de mejor manera. Y eso en la política ayuda mucho, porque ahí la política hay de todos los colores, ¿cierto? Y uno tiene que ser capaz de dialogar. Yo creo que hay una situación bien interesante que es pensar cómo la democracia va procesando la conflictividad social, porque la revuelta popular, donde terminamos con expresiones de violencia, pero también de movilización y de concientización de personas, donde hubieron montones de marchas, de gente que empezó a meterse en política, a discutir sobre temas públicos, pero son expresiones, por una parte, de personas que ven esta situación de injusticia de ver trabajar toda la vida a tu abuelo y que no le alcance ni para los remedios, ¿cierto?, ni para el arriendo de la pieza, con las pensiones, ver que la gente se muere en la casa esperando la atención médica, que trabaja toda su vida y no es capaz de tener una casa, aunque sea pequeña, ¿cierto?, propia. Mirando la corrupción de la política, el caso Penta, de la colusión de los remedios, que es algo muy sensible para la gente, no el confort solamente, sino los remedios, los pollos. Entonces la gente se siente violentada. Y eso tiene una respuesta desde las personas que tiene que ver con un montón de procesos internos, pero también sociológicos. Y la pregunta es cómo vamos a procesar como sociedad y como dirigentes políticos ese conflicto que está aún latente. Yo creo que no ha cambiado mucho el país desde que ocurrió la revuelta, y sin embargo persiste esa conflictividad, está a flor de piel y necesitamos procesarla. Y procesarla significa tomar también esta esperanza que también reflejó la revuelta popular, de personas que se movilizan por un Chile distinto y que están dispuestos a hacer cosas para las generaciones que vienen, ¿cierto?, no para nosotros mismos, y tomar esa esperanza para que la política transforme esa demanda en algo concreto, material, que logremos mejorar las pensiones, que logremos terminar con la corrupción sistémica que existe en esta relación de las empresas con el Estado, que el 1% más rico de Chile no se lleve el 50% de la riqueza, que se lleve a lo mejor el 20 o el 30, pero no el 50%.
y esa riqueza distribuirla entre las personas, subir los sueldos, este concepto de la vida digna, que el sistema de salud logre resolver los problemas de las personas para que no se sigan muriendo en la casa. Entonces yo creo que a pesar de que existe un discurso del miedo contra el pobre, contra el migrante, con soluciones que a veces transgreden la libertad de las personas, avanzar hacia, o estamos en un punto de quiebre para avanzar hacia una nueva política, mucho más al servicio de las mayorías y no de los grupos de interés, ni de las grandes riquezas, ni de las grandes empresas. Entonces, yo en general, por mi deformación cristiana, también siempre tiendo a mirar con optimismo, pero sobre todo a trabajar para que eso sea realidad, no como quedarme al margen, aislado, callado, sino trabajar para que los cambios vayan en una dirección y no en otra. Entonces, yo creo que eso forma parte también del ideario político de las personas que esperan que un alcalde no solo lo represente, sino que también sea capaz de mostrar un camino. Claro, es como, queremos acabar con los estacionamientos de la Gran Avenida, porque generan tacos, porque generan accidentes, porque generan robos, ¿cierto? Y tenemos que ser capaces de mirar más allá de los grupos de interés. Los comerciantes no quieren, obviamente que no quieren porque van a vender menos, pero entendemos que el bien mayor de la situación de las personas y de su tránsito como cambia es un bien superior. Entonces, nosotros tenemos que gestionar la conflictividad y gestionarla en beneficio de las mayorías, de las comunidades. Entonces, ese diario también debería primar en política. No terminar beneficiando a unos pocos para que sigan siendo más ricos, sino beneficiar a las mayorías para que tengamos un mínimo de calidad de vida aceptable para que puedan vivir felices las personas. Si en el fondo es felicidad, bienestar, buen vivir, justicia territorial, todos son conceptos que a veces habla el Dalai Lama también. Sí, a veces estamos medio perdidos porque generalmente la vida de la persona adulta, se podría decir, después de la universidad, vive estresado. Ya venía estresado en la universidad, en el colegio, se acumula todavía en el mundo profesional y viene la crisis de identidad o la crisis de propósito. Y dice, bueno, y para esto trabajé, para ganar tan poco, no poder vivir, no poder pagar el arriendo, no poder alimentar a mis hijos. Entonces, claro, estar endeudado. Y ahí es como bonito, utópico la forma en que lo plantea, pero parece que lo ha estado empezando a aterrizar acá en la comuna, por lo que usted nos cuenta. Sí, y tocando el tema del cómo, volviendo al escenario político, ¿cómo ves esta polarización que también se está generando? Bueno, en este caso ya sabemos la candidata de la izquierda, está por verse quién va a ser el candidato de la derecha. ¿Cómo ves esa polarización que se va a generar, dado que los partidos que representan hoy en día en la política? ¿Cómo ves ese fenómeno? Y si es bueno o malo para la gente, porque finalmente ahí hay una disputa de poder. Sí, yo lo que veo es que se ha extremado mucho la posición política. Entonces gana Ginette Cara, que es comunista y representa un sector de la izquierda, pero es mucho más amplio que eso, pero está la caricatura de que se come las guaguas, de que quiere que Chile sea como Cuba o como Corea del Norte o lo que sea. Y por otra parte, una derecha que también es extrema, o sea, Kaiser, Kast, un poco menos Matei, pero Matei, yo crecí viendo a la UDI como la extrema derecha, ¿te fijas? Entonces ahora la extrema derecha es más extrema y surgen otras voces, pero no tener un RN, no sé, Piñera, por ejemplo, y tener a una Matei significa que se ha extremado el discurso de derecha. Y personas que lucran de ese giro del sentido común hacia la derecha, que yo creo que obedece a un discurso construido desde el miedo, desde la incertidumbre por el futuro, ¿cierto? Y que lo que hace es instalar la violencia como solución. O sea, miremos lo que pasa en Estados Unidos, como las restricciones, la persecución. Entonces, en ese sentido, yo creo que el proyecto de Janet no es el proyecto de Janet, sino que es el proyecto del progresismo, desde la ADC hasta el Partido Comunista, Acción Humanista, la Izquierda Cristiana, un montón de agrupaciones, el socialismo democrático, por cierto. Y yo creo que es una respuesta que se va a terminar imponiendo porque
es una respuesta que no es, de alguna manera, de la barra brava, ¿cierto? Yo creo que cuando hay gente que plantea que el socialismo democrático a través de la concertación y su legado estuvo fenomenal y el país creció con lago al doble en el PGB, ¿cierto? Y todo está fantástico. Mira lo que pasa con el CAE, mira lo que pasa con la educación, con la destrucción del ingreso, con la salud. Entonces digo, fue bueno como para algunos más que para otros. Y no por eso digo que todo fue corrupto, todo fue corrupción, todo fue desfalco, ¿cierto? Como que hay que ser equilibrado. Yo creo que el proyecto político que impulsamos con Janet refleja ese matiz. No estuvo todo bueno, tampoco estuvo todo malo, obviamente. Estamos aquí. Pero hay una evolución, ¿no? Formamos parte de una coalición, claro, y somos capaces de transar nuestro propio deseo en función de construir un proyecto más amplio. Entonces, yo digo, ¿por qué no hacemos un plebiscito por la AFP? Para que haya una AFP estatal. Porque en el fondo yo no te estoy diciendo que tú tienes que meter tu plata a la AFP estatal. Yo te estoy diciendo que los que quieran meter su plata a la AFP estatal que lo hagan, y los que no, no. Pero vamos a tener una AFP estatal para los que quieran. Eso hoy día no existe. Abrir la opción. Yo no estoy diciendo que porque crea que el mercado no funciona en ciertos espacios, no significa que quiero que todo sea estatal. ¿Te fijas? Hay matices y uno tiene que decir, aquí funciona el mercado, aquí no, entonces donde funciona menos tiene que haber una intervención estatal. Los chinos lo entienden muy bien y las ciudades chinas no se parecen nada a las del resto del mundo. Y quiero que Chile sea como China, en algunas cosas sí, en otras cosas no. No quiero sacrificar libertades, pero sí quiero un Estado que garantice el ejercicio de ciertos derechos y oportunidades. ¿Me gusta el sistema médico cubano? Sí. ¿Quiero que Chile sea como Cuba? No. ¿Por qué? Tengo que ser capaz de decir, esto es bueno, esto no es bueno. Entonces siempre tenemos que ser capaces de encontrar nuestro propio modelo de desarrollo que obedezca a nuestras particularidades, a nuestra historia, y lo principal es que estemos de acuerdo, porque cuando llegó Pinochet al poder, él impuso las AFP, ¿cierto? No le preguntó a nadie, lo hizo. Privatizó las empresas, desfalcó en miles de millones de dólares todas las empresas estatales. ¿Fue una buena decisión? Yo creo que no, porque no podían seguir operando. Y al mismo tiempo darle al sector privado también espacio, podía ser. Entonces, yo creo que nos hemos movido entre extremos y lo que tenemos que hacer es pensar qué queremos más de cada cosa. Porque ya se demostró que en la ISAPRE no funciona el mercado, que en la AFP no funciona el mercado, que en la educación no funciona el mercado, que en la salud no funciona el mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de intervención estatal queremos para que eso funcione mejor? Y se aproveche la colaboración público-privada, la innovación, ¿cierto? Nuestras empresas son las menos innovadoras del mundo, porque siempre quieren quedarse con todo. Este concepto extractivista y rentista. Vivir de la renta, vivir de la extracción, pero no agregar valor. Entonces, ¿cómo el Estado encausa eso para que tengamos otro tipo de industria? Ciencia, tecnología, aumentar esas cosas tan importantes. Bueno, ya estamos cerrando esta tremenda entrevista y queremos seguir escuchando las voces del territorio. Usted, como alcalde del Centenario, como voz importante de este territorio, ¿qué le diría a los vecinos y vecinas de esta hermosa comuna de La Cisterna? Así como mensaje final. Parte del mensaje final. Ahí más entonces. Sí, viene un último de despedida. Sí, yo creo que lo que diría es que la única forma de cambiar nuestra realidad tiene que ver con pensar de otra manera, con pensar de forma colectiva, con apoyarnos, con ayudarnos, con colaborar, con recuperar nuestros espacios sociales, nuestras sedes, con habitar los espacios públicos. En el fondo tiene que ver con entender que si seguimos viviendo de manera aislada y individual, eso no termina bien. Termina con la gente con depresión, con la gente enferma, ¿cierto? Y nosotros creemos todo lo contrario, una persona plena que aprovecha las oportunidades, que vive en comunidad, que se integra a proyectos colectivos, porque las cosas más difíciles de resolver son problemas colectivos de alta complejidad. Por ejemplo, ¿por qué no podemos ser la comuna con más árboles en Chile? Dado que, mire lo que pasa con el cambio climático. Podríamos serlo,
Pero eso que requiere, no requiere solo un municipio que lo decía, requiere una comunidad que sea capaz de cuidar su entorno. La comuna que más recicla en Chile, ¿por qué no podemos hacerlo? Yo digo, perfectamente podemos hacerlo, pero eso requiere que no solo un municipio que funcione, sino que requiere una comunidad organizada que trabaje colectivamente, que sea capaz de pensar en los demás y que cuide su entorno para que todos vivamos mejor. Eso es algo interesante de pensar, de cómo yo ayudo a que mi comuna sea mejor, cómo yo pinto mi casa, barro mi calle, planto un árbol, armo un jardín, ¿cierto? Me preocupo de mi vecino, le consigo ahora al médico a la vecina al frente, ¿cierto? Le cuido a los niños al vecino cuando va a trabajar a veces, ¿cierto? Con los míos. Cuando voy al supermercado le digo, oye vecino, ¿alguien necesita algo? Me voy. ¿Te fijas? Como una actitud más, alguien dice socialista, ¿sí? Yo no, más social, para no encapsularlo en un concepto que tiene una carga histórica y política, sino más social. Pero ahí tiene que ver un poco con el tiempo de las personas. O sea, hoy en día el tiempo es más individualista y quizás lo que buscamos más es llevarlo a un tiempo de ser social. O sea, poder complementar ese tiempo, dedicarle más tiempo a lo social, digamos, y no tanto a lo individual. Claro, la pregunta es identificar qué acciones puedo yo como vecino hacer para que podamos vivir en comunidad y mejor. Nosotros tenemos mucha idea, muchos programas de recuperación de zona de Riaza, de arborización, centro de educación ambiental, de seguridad también, para cuidarnos, no solo de que nos roben, sino los niños que viven solos, los adultos mayores abandonados. Tenemos mucho donde podemos ayudar. Y hay una experiencia bien interesante. Recuerdo una persona mayor de la comuna que vivía en una situación muy indigna, y el municipio ayudó con materiales, una iglesia le instalaron un calefón, otro vecino ayudó con una cocina, otra vecina la cuidó mientras se recuperó de una operación, y la vecina cuando llegó pasó de no tener nada a tener cocina, agua caliente, ¿cierto? Con calefón, una pieza con una aclimatada para que no pasara frío. Entonces, como que tenemos ejemplos donde vemos que es posible ayudar, Trabajar eso. y es posible cambiar la realidad de alguien con pequeñas cosas. No uno hacer todo, sino colectivamente todos ayudar para ver cómo uno puede aportar. Bueno, le agradecemos, alcalde Jorge Olmos, por su tiempo, por el trabajo que realiza en la municipalidad. Y bueno, ahora tiene un espacio para enviar saludos y despedirse de la gente que nos puede estar escuchando. ¿A quién quiere saludar? Sí, mira, me gustaría saludar en especial a los dirigentes sociales de la comuna, que yo pienso que son los que más mueven la rueda del desarrollo comunal, que son los que conversan con sus vecinos, que apoyan en los procesos de recuperación, de espacio, de sede, de la recuperación de la confianza, que aportan con su tiempo, con sus recursos, con su dinero a veces también. Así que un saludo a todos quienes finalmente, independiente del color político, si hay dirigentes de todos los colores. Y nuestro ideario siempre es incluirlos a todos los que quieren una mejor comuna. Y todos sabemos lo que es una mejor comuna. O sea, no es necesario explayarse tanto en eso, pero sobre todo a los que construyen un mundo mejor con sus acciones. Un mundo de paz, ¿cierto? No de violencia, y que siempre buscan empujar este concepto del buen vivir, del amor al prójimo, del cuidado del medio ambiente, del respeto por los demás. Y hay muchos vecinos de eso en la comuna. Y el deber del municipio es visibilizar ese esfuerzo también. Tenemos premios nacionales de ciencia en la comuna, tenemos académicos de todas las disciplinas, deportistas, literatos, matemáticos, tenemos un montón de gente muy buena, músicos también. Y en la medida en que sepamos capaces de encontrarnos y articularnos para ayudar a los demás, no solo la cisterna va a ser mucho mejor, sino el país también va a ser mucho mejor. Así que un saludo a todos ellos, y nos hemos encontrado antes, y el deseo es que sigamos encontrándonos siempre en algún proyecto que sea en beneficio de la comunidad. Genial. Bueno, de esta manera estamos terminando este episodio de Voces del Territorio sobre las municipalidades. ¿Ya? Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como @bdt.lacisterna, y en YouTube y Spotify como Voces del Territorio 100 años, todo junto.
Y con nosotros, bueno, si te quieres contactar con nosotros a través del podcast, del taller que obviamente realizamos en un inicio, el correo es tallerpodcast2025@gmail.com. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que quiera iniciar su podcast o participar de este. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Voces del Territorio, un espacio fruto del primer taller de podcast de la Municipalidad de La Cisterna en el marco del centenario de la comuna.